Muy buenos días. Comparto con vosotros estos 7 consejos de Newman para el hombre de hoy en base a su obra Sermones predicados en distintas ocasiones. Primero, para empezar, algunas fechas relevantes sobre el autor que nos interesa. Newman, el cardenal Newman, ya santo, nace en Londres el 21 de febrero de 1801 y después de 90 años de peregrinación vuelve a la casa del padre el 11 de agosto de 1890 en Birmingham, en Inglaterra. Después de 40 años como fiel miembro de la Iglesia Anglicana, de la mano del estudio de los padres de la Iglesia, Newman comienza una etapa de conversión a la Iglesia Católica, pasando a ser recibido formalmente en ella el 9 de octubre de 1845 a los 44 años. Tras la visita a su obispo el 22 de febrero de 1846, este le manda a Roma algunos meses para estudiar y prepararse para la ordenación como sacerdote católico, que tendrá lugar el 30 de mayo de 1847. Su estancia en Italia le llevó a conocer el oratorio de San Felipe Neri, encontrando en esta institución el camino de su vocación personal, una comunidad de sacerdotes seculares que conjugaban elementos de una vida religiosa o monacal, principalmente mediante el rezo conjunto, con el empleo de diversas actividades pastorales. Tras su ordenación sacerdotal, vuelve a Inglaterra a principios de 1848 y es nombrado primer superior del oratorio inglés en Birmingham. Solo 2 años después, en 1851, cuando Newman tiene 50 años, el arzobispo de Armagh, en Irlanda, Paul Cullen, le hace la inesperada invitación y llamada a poner en marcha el proyecto de fundar y dirigir la primera universidad católica irlandesa, un lugar donde todos los estudiantes católicos de habla inglesa pudieran encontrar alimento tanto espiritual como intelectual. La invitación pronto se convirtió en petición firme por parte del episcopado irlandés. Tras consultas con sus hermanos del oratorio y amigos íntimos y un serio discernimiento sobre su deber de obediencia a la voluntad de Dios, manifestada a través de los prelados, Newman acepta la difícil tarea y es nombrado director rector de la nueva universidad 2 meses después de su primera visita a Irlanda en septiembre de 1851. En marzo de 1852, el Papa Pío XI estableció oficialmente la Universidad Católica de Irlanda mediante un breve. Sin demora, a partir de mayo, Newman se consagrará de modo incansable a esta ingente y ardua tarea a lo largo de 7 años. En 1852, Newman fue pronunciando diversos discursos sobre su visión de la universidad, publicándolos ese mismo año, el 21 de noviembre, en su obra Discursos sobre el alcance y la naturaleza de la educación universitaria, y más tarde ampliará dicha obra en la publicación de La idea de una universidad. Newman inauguró oficialmente la universidad el 3 de noviembre de 1854, hizo construir una iglesia universitaria diseñada y financiada por él mismo, que inauguró el 1 de mayo de 1856, en la fiesta de la Ascensión del Señor, y dejó constituidas 3 facultades, letras, ciencias y medicina, y 2 grandes casas universitarias, con una comunidad universitaria de 23 profesores y tutores y más de 100 estudiantes. En noviembre de 1858 renunció al cargo tras comprobar la imposibilidad de poner en práctica su idea de universidad para formar laicos, no clérigos, idea que contrastaba con la que tenía el entonces episcopado irlandés. Después de esta breve introducción sobre la biografía del santo, pasamos un poco a ver la obra que nos interesa y que hemos seguido, los sermones predicados en distintas ocasiones. En mayo de 1857, Newman publica en Londres la primera edición de esta obra llamada Sermones predicados en distintas ocasiones, Sermons preached on various occasions, que dedica a un viejo amigo suyo, Henry Edward Manning. En 1870 y 74 se ampliará la obra, llegando a incorporar el total de 15 sermones, 8 que predicó en su tiempo como rector en la misa mayor en la iglesia de la Universidad Católica de Dublín, que fundó entre mayo de 1856 y febrero de 1857,
y otros 7 posteriores de temática variada, dada en diversos lugares, 1850, 52, 53, 59, 66 y 73. En lengua castellana solo hemos encontrado estos sermones en la edición argentina Agape, la primera edición 2015 y una segunda edición del 2020, con el nombre de Sermones Católicos, que es la portada que veis en el libro, ahí presente. Pensamos que este título no ha sido del todo acertado, llevando a la confusión, teniendo en cuenta que en Inglaterra ya se había editado otros sermones diferentes bajo el nombre de Sermones Católicos del Cardenal Newman, que fueron los que recogió la edición española de Rialp en el año 2016. El libro de Rialp, Sermones Católicos, corresponde a los 9 sermones de Newman que se publicaron en un principio en 1959 en Estados Unidos con el nombre de Fe y Prejuicio y otros sermones no publicados, y un año más tarde en Inglaterra bajo el nombre de Sermones Católicos del Cardenal Newman. Este título de Sermones Católicos de la edición de Rialp viene justificado por el hecho de recoger 7 de los primeros sermones que Newman dio en 1848, entre enero y marzo en la Catedral de St. Chad en Birmingham, a su vuelta a Inglaterra, recién ordenado sacerdote católico en Roma, y por tanto son realmente sus primeros sermones como católico tras su conversión de 1845. También este libro recoge otro sermón de 1870 y otro de 1873 en la apertura del Seminario San Bernardo en Olton. La edición española de este libro solo difiere de la inglesa en el orden del último sermón, que pasa a ser el primero. Por tanto, distinguir que no son los mismos libros, que estamos hablando de la edición de Rialp, que son estos sermones previos de 1848, y los que nos interesan a nosotros, que son de 1956, 57 y otros, pero que no son los mismos. Como veis, también los títulos de los nombres de los sermones no corresponden, ¿no? Entonces, nosotros nos interesa el primero que hemos nombrado, que es los sermones predicados en distintas ocasiones. Y pasamos a dar 7 consejos de Newman en base a estos sermones. Aquí, veis un poco una imagen de la capilla de la universidad que él fundó y financió él mismo, y donde predicará 8 de los primeros sermones de esta obra, en esta capilla. El primer consejo: Universidad Católica, sé lo que tienes que ser, pero también veremos ampliado a todo educador al final. Como miembro de la Cátedra Newman de esta Universidad Católica de Ávila, pues primero quería empezar con este consejo a las universidades católicas, que se puede ampliar a cualquier labor educativa, tanto institucional como familiar. En la fiesta de Santa Mónica, en 1856, que en esa época se celebraba el 4 de mayo, porque era previo a la reforma litúrgica que tuvo lugar en 1979, que traslada esta fiesta al 27 de agosto para mantener la relación con la conversión de San Agustín, que se celebra el 28 de agosto, ¿no? Pues por eso la fecha del 4 de mayo nos sorprende, pero es la fecha que en esa época se celebraba Santa Mónica. Pues ese día el cardenal Newman predicó su primera homilía en la capilla de la Universidad Católica de Dublín. Con ingenio hace una bella comparación entre el episodio de la viuda de Naín y en el Evangelio de Lucas, la vida de Santa Mónica y la Santa Madre Iglesia, terminando por asimilarlo a la misión de una universidad católica, y que podemos ampliar a la misión de cualquier madre o de cualquier tarea que incorpore una maternidad espiritual. Una madre lloraba por su hijo muerto. Jesús tocó el féretro y el muerto se levantó. Agustín, aunque humanamente parecía tenerlo todo, éxito, grandes capacidades, elocuencia, placeres, estaba muerto en su alma, lleno de orgullo, esclavo del pecado, de concupiscencias y de herejías. Mónica suspiraba al Señor por la vida verdadera de su hijo, que veía muerto a los ojos de Dios. Le seguía de ciudad en ciudad, en profunda angustia y soledad, con paciencia, orando con intensidad sin parar, confiando que el Señor le tocaría el corazón y que volvería al redil. Y así fue.
el Señor recompensó su perseverancia con el milagro, consoló a la madre devolviéndole al hijo. Del mismo modo, obra la Iglesia. Como madre que engendra hijos para el cielo, se lamenta y llora por sus hijos perdidos en el pecado. Suplica por tantos hijos suyos que se destruyen a sí mismos, presos de su orgullo, de sus pasiones y concupiscencias, de falsas ideologías que embotan la mente y debilitan la voluntad. Busca la manera de reunirlos de nuevo en su seno y devolverles la vida. Y es también la misión y la tarea de una universidad católica. En esta etapa tan importante de la juventud, etapa de grandes aspiraciones y a la vez de grandes tentaciones, de búsqueda de un sentido de la vida, de un motivo por el que emplear sus fuerzas, la Universidad Católica, como alma mater, busca ofrecer a los jóvenes ese lugar y ambiente donde pueden crecer de modo integral, donde puedan recuperar la armonía y unidad de un crecimiento a la vez intelectual y moral o religioso, en la unidad de los diversos saberes, en la unidad de la razón y de la fe. Según Newman, la Universidad Católica tiene el desafío de volver a unir lo que está separado, reunir cosas que estuvieron al principio unidas por Dios y que han sido separadas por el hombre. Con agudeza psicológica, Newman detalla cómo el ser humano tiene en su corazón diversos poderes separados luchando entre sí, buscando tomar posesión de él: apetito, pasión, ambición mundana, intelecto y conciencia. Está en un estado de lucha interior, de confusión, de incertidumbre, primero atraído por aquí, luego por allí, sin saber cómo elegir. Aunque tarde o temprano debe elegir, mejor dicho, debe elegir pronto, y no puede elegir tarde, porque no puede dejar de pensar, hablar y actuar. Y pensar, hablar y actuar es elegir, cita de Newman. La Universidad Católica debe ofrecer a los jóvenes la posibilidad de reunificar su vida, uniendo el intelecto y la virtud, la ciencia y la religión. Y para ello no solo se debe enseñar las diversas materias científicas o intelectuales en esa unidad de ciencia y fe, sino que esta unidad debe ser ejemplificada en los miembros de la comunidad universitaria. De ahí el papel crucial de los profesores y ampliando de cualquier educador y de los padres y madres de familia. Debemos ir por delante señalando el camino, ser modelos y referentes, con una vida personal y profesional en profunda coherencia, sin dicotomías entre lo que creemos y lo que vivimos, lo que hablamos, decimos y lo que hacemos. Si nos esforzamos en fomentar cada uno la unidad en nuestro interior, podremos acompañar y guiar mejor a los jóvenes en su propio crecimiento interior. Por tanto, como primer consejo, seamos lo que tenemos que ser, cristianos coherentes que integran en sus vidas la unidad entre la fe y la razón. El segundo consejo, veis también ahí que pongo cada consejo en qué sermones me he basado un poco para estas ideas, ¿no? El segundo consejo, nuestro modelo, los santos. Newman expresa que todos los santos canonizados son modelos escogidos de las virtudes teologales, como todos han llevado vidas penitentes y han conocido una especial unión con su Creador y Señor. Pero los divide luego en dos grandes clases. Por un lado estarían los místicos, que piensan, hablan y actúan según modos de ver, afectos y motivos simplemente sobrenaturales. Dios es su principal objeto en todo. Y luego están los que combinan lo sobrenatural con lo humano, usan para gloria de Dios sus cualidades humanas recibidas de Dios como un don. San Pablo sería un buen prototipo de este grupo. Recibió a la vez altos favores místicos, pero mantenía un profundo conocimiento de sí mismo, gloriándose en su debilidad. Era un hombre de mente grande, entendido en letras griegas por su posición como fariseo culto y a la vez ciudadano romano, pero se despojaba de su propia grandeza, se ponía al nivel de sus hermanos en el intento de hacerse todo a todos, con un corazón afectuoso para ganarlos a todos. Se compadecía de la naturaleza humana, de la que tenía una aprensión especial e íntima familiaridad. En palabras de Newman, le fue encomendado especialmente a San Pablo predicar al mundo, pues conocía el mundo, y conquistar el corazón,
pues lo comprendía. Fue su simpatía en medio de su influencia, su afectuosidad el título e instrumento de su imperio. En vez de insistir en ciencia y sistemas, se dirige principalmente a los corazones de sus discípulos e introduce doctrina no tanto por sí misma, sino para la práctica. El principal ejercicio de su oficio apostólico fue reformar el carácter e instruir el corazón. Nos invita, por tanto, a aprender del apóstol de los gentiles, a poner los propios dones al servicio de Dios y de los hermanos. Miembro y director del oratorio fundado por San Felipe Neri, Newman no podía menos de venerar a San Felipe Neri, apóstol de Roma que tanto influyó en su época, habiendo crecido al amparo de los grandes santos Benito, Domingo e Ignacio de Loyola. Newman considera que San Felipe Neri llegó a ser alumno de San Pablo, teniendo un especial afecto hacia sus escritos. No fue un gran teólogo ni se ocupó en formar grandes santos, sino que en su humildad se volcó a la santificación de hombres ordinarios, de modo familiar, con preceptos y máximas, con ejemplos biográficos, con lecciones de historia. Se dedicó a toda la comunidad, buscando convertir a Dios a todos, fuesen gente encumbrada o baja, y formarlos en los grandes principios, fijando en sus corazones la sustancia y solidez del deber religioso. Se dedicó a ir a lo esencial e intentar fijarlo en las mentes y corazones. Y es que los santos son modelos y ejemplos, personas como nosotros que han marcado un camino. En el sermón del árbol junto a las aguas, Newman ahonda en la imagen del santo como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchita en sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. La santidad está a menudo en las cosas ordinarias hechas con amor, en una vida desprovista de grandes acontecimientos y rica en pequeños, en una vida de deberes rutinarios, de feliz oscuridad y paz interior, de una ordenada distribución del bien a otros que entran dentro de su influencia mañana y tarde, de un crecimiento y florecimiento y fructificación en la casa de Dios, y de una muerte bendita en presencia de sus hermanos. Pidamos, por tanto, la intercesión de los santos para que nos ayuden a ser también nosotros santos. El tercer consejo, escuchar y afinar la conciencia. Newman se pregunta por qué un hombre llega a creer y otro no. Partiendo de la base de que la fe es una gracia, un don que Dios nos da, sí espera de nosotros que pongamos de nuestra parte en el proceso de creer, que preparemos el corazón para obtener y conservar este don tan grande. Es lo que Newman llama las disposiciones para la fe, que será el quinto sermón. ¿Cuál es nuestra parte en este proceso de acrecentar nuestra fe? Según Newman, el primer paso para la fe es escuchar la conciencia, la voz de Dios en el alma, seguir la luz que da esa palabra. Newman describe la conciencia como una verdadera guía interior, un mandato dominante, no un mero sentimiento, opinión, impresión o punto de vista de las cosas, sino una ley, una voz autoritativa, que prohíbe ciertas cosas y permite otras. Cita en es más que el yo mismo del hombre, pues él no tiene poder sobre ella, o solamente con extrema dificultad. No la hizo y no puede destruirla. Puede silenciarla en casos o directivas concretas, puede distorsionar sus enunciados, pero no puede, o es una excepción si puede, emanciparse de ella. Puede desobedecerla, rehusarse a consultarla, pero ella permanece. Su misma existencia nos arroja fuera de nosotros mismos y más allá de nosotros mismos, para ir a buscarle a Él en lo alto y lo profundo, pues ella es su voz. Por tanto, el primer paso de estas disposiciones que llevan a la fe en el Evangelio es darse cuenta de esa voz de Dios en nuestro interior que nos remite a un ser superior y luego obedecerla. El segundo paso es tener expectativa de la revelación, un serio deseo de que Dios se revele. Cuando uno se da cuenta de su pequeñez, de sus faltas y pecados, orgullo, amor propio,
y experimenta el remordimiento de esa conciencia dura y severa, clama con sed a un Salvador misericordioso, que se apiade de su lamentable estado. Anhela ansiosamente salir de su oscuridad y estará en una actitud de espera y vigilia de su salvación. Newman resalta que los católicos tienen la ventaja de que ya no tienen que buscar la verdad ni responder a las ansiosas preguntas de la conciencia natural, pues ya tienen la luz de la revelación. Ya sabemos quién nos salva y cómo, pero no hay que olvidar que esa misma delicadeza de conciencia, que es la disposición conveniente para la fe, es también su salvaguardia y su alimento cuando finalmente se la posee. Por eso es necesario seguir educando y afinando la conciencia. Es una tarea de toda la vida. Como cuarto consejo podríamos sacar la humildad. En su sermón La religión de los fariseos, la religión de la humanidad, Newman compara la religión del fariseo, que se autocomplace a sí mismo, con lo que él llama la religión del hombre natural, que abunda en nuestra época moderna. Refiere cómo el hombre de hoy en gran medida ha perdido la conciencia de pecado. Solo busca estar satisfecho consigo mismo, sin temor, sin ansiedad, sin humillación, con el listón de su conciencia muy bajo, para que éste no le turbe en su comodidad. El hombre satisfecho de sí mismo no ve la necesidad de pedirle nada a Dios. No se pregunta qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, qué le agrada o ofende, no le pide perdón ni implora su misericordia. Se queda en lo superficial, limitándose a unas pocas observancias externas que él mismo elige, viendo que las puede cumplir, sin preocuparse en conocer si realmente es eso lo que Dios quiere, o si Dios le pide más. Se queda orgulloso en su ignorancia y ceguera espiritual, sin darle más importancia al asunto. El publicano, en cambio, consciente de su pecado, no se atrevía a levantar los ojos al cielo e imploraba con humildad a Dios que tuviera piedad de él. Newman señala que, si bien no es exclusivo del cristianismo la confesión de los propios pecados, el reconocer con humildad la necesidad del perdón y de la misericordia de Dios sí es una característica distintiva de la religión cristiana, que va unida a la santidad. Todos los santos han sido pecadores redimidos, conscientes de tener desde el nacimiento una naturaleza pecaminosa, pero que ha sido lavada por la sangre del Cordero. Como expresa Newman, lo que es para los santos en el cielo un tema de acción de gracias sin fin, es, mientras están todavía en la tierra, un asunto de perpetua humillación. Cualquiera sea su progreso en la vida espiritual, nunca dejan de estar arrodillados, nunca de golpear sus pechos. Esta humildad constante contrasta con otras religiones y filosofías que suelen destacar la virtud sin reconocer la imperfección y la necesidad de penitencia. Y es que el cristianismo es una religión revelada. Dios mismo nos ha mostrado el camino. Como bien describe Newman en su sermón Omnipotencia en cadenas, siendo Él el omnipotente y todopoderoso, ha querido humillarse hasta lo más bajo. Ha querido ser cautivo y sujetarse a una naturaleza humana, a la criatura, solo por amor, para acercarse a nosotros. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad hecho hombre, se sometió a una ley de cautividad toda su vida terrena, desde que fue engendrado en el seno de María hasta la muerte en la cruz, y sigue su cautividad de forma perpetua hasta el fin del mundo en la Eucaristía. El pecado del diablo, el de Adán, y la tentación que conoce todo ser humano es la del orgullo, el no querer someterse a la voluntad de Dios, emanciparse de él, para ser cada uno su propio amo. El verdadero principio del pecado es la insubordinación, dice Newman, la no obediencia. Tenemos que aprender de Dios mismo. Si Él, siendo Dios, nos ha dado un ejemplo de amor a la sujeción en su propia persona, entonces nosotros, simples criaturas débiles y limitadas, tenemos el deber de amar también la sujeción, frenar nuestro orgullo y voluntad para atarnos a sus mandatos, a su palabra, a su voluntad. Reconocer constantemente nuestra fragilidad y la necesidad de perdón y redención.
y acoger con gratitud la gracia y la misericordia de Dios. El siguiente consejo que resalto: rezar por el Papa y fomentar la unidad. En varios sermones Newman expresa manifiestamente su gratitud a la Santa Sede por haber hecho posible la evangelización de Inglaterra y la conservación de la fe durante cientos de años mediante el envío de misioneros a estas tierras entonces paganas. Tras unos 300 años de crisis desde la revuelta protestante de 1517, Newman presagiaba con esperanza un renacer del catolicismo inglés, principalmente desde el restablecimiento de la jerarquía católica en el país tras la reconciliación con las monarquías protestantes realizada por el entonces Papa Pío IX en 1853, año en que escribe el Sermón 11, el orden testigo e instrumento de la unidad. Newman alienta a mantener la unidad en la Iglesia, evitar las divisiones, reconociendo la validez del magisterio eclesiástico encargado de velar por la autenticidad y el sostén de la fe y de las costumbres en fidelidad al Evangelio. Por otra parte, sobre todo en su sermón sobre el Papa y la Revolución, escrito en 1866, se refiere a la situación histórica de los estados pontificios en Roma, que conocían tiempos turbulentos desde la Revolución de 1848, donde se proclamó la República en Roma, y sobre todo tras una década de luchas entre 1860 y 1870, con el intento de Pío IX de defender los dominios papales ante las conquistas del rey Víctor Manuel II, que desembocaron finalmente en el fin de los estados pontificios y de la soberanía papal terrenal el 20 de septiembre de 1870. En su sermón de 1866, conociendo las revueltas que ocurrían en Roma, Newman no dudó en solicitar una firme adhesión al Papa Pío IX y a todos los papas de todos los tiempos, en cuanto que son vicarios de Cristo en la tierra, recordando igualmente a los cristianos sus obligaciones sagradas con respecto al obispo de Roma, rezar y pedir por el Papa. El sexto consejo: mantener viva la esperanza. Cristo es el dueño de la historia, camina sobre las aguas tempestuosas y va guiando la barca de la Iglesia que Él mismo ha establecido. A pesar de ser una barca pequeña y frágil, no se ha hundido ni se hundirá jamás, pues está sostenida por el mismo Dios en persona. Newman lo expresa bellamente en su sermón, Cristo sobre las aguas. Cristo dijo a sus siervos escogidos que formaran un arca para la salvación de las almas. Les dio instrucciones sobre cómo construirla, su longitud, anchura y altura, sus camarotes y sus ventanas. Y el mundo, al contemplarla, comenzó inmediatamente a criticarla. Declaró que su construcción era totalmente contraria a las reglas científicas de la construcción naval. Profetizó, como sigue profetizando, que tal embarcación no era apta para el mar, que no era hermética, que no flotaría, que se haría pedazos y se hundiría. ¿Y por qué no lo hace? ¿Quién puede decirlo, excepto que el Señor está con ella, en ella? ¿Quién puede decir por qué un armazón tan antiguo, construido hace 1800 años, hoy diríamos 2024 años, ha perdurado contra todo cálculo humano hasta el día de hoy, siempre en marcha, y nunca se ha ido, siempre fallando, pero sigue siempre logrando explorar nuevos mares y costas extranjeras, excepto que Él, que una vez dijo a sus remeros, soy yo, no temáis, ni a las aguas, paz, todavía está en su propia arca, que Él ha hecho, para dirigir y prosperar su curso. Por tanto, la barca de la Iglesia, que ya ha perdurado a través de los siglos, a pesar de las críticas, herejías, cismas, desafíos y peligros de todo tipo, seguirá en pie hasta el final de los tiempos, gracias a la presencia de Cristo que vive en ella, la cuida y sostiene, aunque a veces pueda parecer que esté dormido. Newman advierte que el peligro verdadero para la Iglesia no proviene tanto de una oposición externa, sino del pecado y de la corrupción interna. Más allá de cualquier esfuerzo humano o reconocimiento externo,
Lo que realmente sostiene y hace crecer a la Iglesia es el poder interior de la gracia de Cristo. Por ello insta a los católicos a orar y esforzarse por vivir vidas virtuosas y piadosas, cuidar la vida interior, dejarse transformar por la gracia, no desanimarse ante los desafíos de cada época histórica y mantener la esperanza puesta en Cristo, el Salvador, que ya ha vencido al mundo. Y último consejo, vivir mirando a la eternidad. El 5 de mayo de 1873, en Londres, Newman pronunciaba un emotivo sermón en el mundo pero no del mundo, en el funeral de uno de sus grandes amigos, James Hope Scott, también converso, que conocía desde hace 35 años. Aun siendo este más joven de edad, Newman había acudido muchas veces a él para solicitarle consejos ante dificultades. Era un hombre dinámico y lleno de cualidades humanas, de gran inteligencia y sentido común, que, como afirma Newman, habría podido extender la mano y tomar lo que quisiera de los honores y recompensas del mundo, ya fuera en el Parlamento, en la abogacía o en el Poder Ejecutivo. Tenía derecho a considerar que ningún puesto o poder estaba absolutamente fuera de su alcance. Pero por extraño que pueda parecer a primera vista, su indiferencia hacia los premios de la vida era tan marcada como sus cualidades para conseguirlos. Muchos criticaban que un joven de mente audaz, grande y emprendedora, de talentos populares, de poder consciente, con éxitos iniciales y grandes oportunidades, estuviera muerto a sus propios intereses, sin ambicionar éxitos y riquezas. Y es que tenía el corazón siempre vivo y despierto ante el pensamiento de Dios, buscando, ante todo, cumplir su voluntad. Era un hombre muy generoso que daba a los demás sin rencor sus pensamientos, su tiempo, sus problemas. Se derramaba por todas partes, en ofrendas religiosas, en regalos, en donaciones, en obras de sus propiedades, en el cuidado de su pueblo, en limosnas. Ayudaba a los pobres, a familias desamparadas, sosteniendo la educación de sus hijos, a mujeres solteras, sacerdotes enfermos, regalaba libros, construía iglesias en algunos barrios. Dice Newman que sus donaciones y caridades fueron tan cuantiosas como notable fue el concienzudo cuidado con que se interesaba por la naturaleza y las circunstancias de los casos para los que se solicitaba su ayuda. Cuando sobrevino la enfermedad larga y dolorosa, estaba preparado repitiendo: «Hágase tu voluntad». Newman termina su homilía con unas bellas palabras que nos pueden interpelar. Estemos seguros de que a los que Dios ama, se los lleva a cada uno de ellos, uno por uno, en el momento mejor para sus intereses eternos. Qué bien para él haber vivido no solo para el hombre, sino para Dios. ¿Qué son todos los intereses, placeres, éxitos, glorias de este mundo cuando llegamos a morir? Oh alma dichosa, que no has amado al mundo, ni las cosas del mundo aparte a Dios. Dichosa alma que en medio de las fatigas del mundo has escogido la única cosa necesaria, aquella mejor parte que nunca puede ser quitada. Dichosa alma que siendo consejera y guía, apoyo, luz y alegría, bienhechora de tantos, has dependido siempre, como un niño pequeño, de la gracia de tu Dios y de los méritos y fuerza de tu Redentor. Concluimos nuestra intervención con una frase de San Juan con la que Newman empezaba este sermón: «El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». 1 Juan 2, 17. Muchas gracias por su atención.